1, verso 16 y 17. ¿Lo tenemos? Vamos a estar leyendo estos dos versos con la ayuda del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1, 16 al 17. Romanos 1, 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor y Padre bueno que estás en gloria en esta hora, nos acercamos una vez más delante de tu presencia, agradecidos, oh Dios, por el privilegio que nos das de la vida y de que podamos estar congregados, reunidos para escuchar el consejo de tu palabra preciosa, Padre. Que usted sea, oh Dios mío, hablando desde el cielo a lo íntimo de cada uno de nosotros, oh Dios amado. Aquello, Padre eterno, que el psicólogo o tanta terapia no puede llegar, pero que tú llegas a lo más profundo de la mente, del corazón, y nos haces entender, Dios mío, la necesidad que hay en nuestra alma, oh Dios del cielo, en esta noche. Que tu palabra, oh Dios del cielo, sea, oh Dios mío, predicada y llegue a lo más profundo y haga el trabajo por el cual, oh tú, Cristo amado, envías tu palabra a cada uno de nosotros, oh Dios. Tu palabra es bendita desde los siglos hasta los siglos, Padre. Tú has dicho en ella que cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, oh Dios del cielo. Se cumplirá, oh Dios mío, de acuerdo por lo cual tú, oh Dios del cielo, has escrito a través de estos hombres inspirados, a través del Espíritu Santo, que escribieron estos renglones en tu palabra preciosa, Padre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Con la ayuda del Señor vamos a ser un poco breves, si Dios así le place. Me llamó la atención aquel día que el hermano José predicó. Teníamos bastante tiempo, pero él dijo: esto es lo que Dios me ha dado y ya no voy a hablar más, porque si hablo va a ser de mi cuenta. Y qué bueno es, hermano, cuando, gracias, hermano, qué bueno es cuando nosotros entendemos que lo que nosotros hablamos, no lo hablamos porque queramos incomodar, como decía ya mi hermano que estaba dirigiendo, ni pues tener problemas con nadie. Dios ha escrito su palabra, por razón Dios siempre llega a lo más profundo de cada uno de nosotros. Yo no sé en qué tiempo el evangelio le fue predicado a usted, no sé en qué condición, pero sí yo sé la condición en la cual yo me encontraba cuando el evangelio del reino o las buenas nuevas de salvación, lo cual significa evangelio, fueron predicadas a mí y llegó esa palabra de poder a mi vida. El apóstol Pablo, en lo que hemos tocado, él tenía por qué o cómo decir el evangelio que él predicaba. No había sido instruido por persona alguna, como los demás hermanos maestros de la ley, o en los tiempos que Pablo predicaba. Se había levantado una secta que se llamaba los judaizantes, los cuales querían trastornar la doctrina verdadera o poner, hermano, enseñanzas de hombre para poder guiar al hombre. Cuando encontramos en la palabra del Señor, vemos, hermano, que cuando Dios abre nuestro entendimiento y nos hace entender la realidad de lo que la palabra de Dios nos habla, nos damos cuenta de la necesidad que hay en nuestra vida. No podemos entender su palabra de forma, como diría, humana, por nuestros propios hechos, o podemos decir: no, es que esto no encaja con mi pensamiento. No, es que Dios es el que encaja la palabra a través de su Espíritu Santo, nos la revela por su gracia y su amor y su misericordia. El evangelio
hermano, se está predicando. Jesucristo dice en el capítulo 24, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice el Señor, y fuere bautizado, este será salvo. Cuando tocamos el tema de hablar de la palabra de Dios, el evangelio del reino, el evangelio que hizo el cambio cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, la gente tenía religión. A usted y yo nos encontraron en esa condición, nos encontró el Señor así. Teníamos religión. Y yo siempre recalco esto porque, hermano, es de donde Dios tuvo misericordia de mí, como también lo ha tenido de cada uno de los que estamos en este lugar. Dios nos trajo o nos llamó, no porque fuéramos cosa buena, no porque pudiéramos o fuéramos, hermano, como diría, actos para el ministerio que Dios a través de su gracia nos ha extendido a cada uno de nosotros. La Biblia dice que desde la caída de Adán, el hombre se inclinaba solamente al mal. Llegó el tiempo en los días de Noé, que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque los designios del hombre, del ser humano, eran de continuo al mal. Entonces, cuando a usted y a mí se nos predicó el evangelio, no estábamos bien, porque hay muchas personas ahí cuando usted sale a evangelizar, a exponer la palabra. Muchos de ellos dicen, es que voy a arreglar mis asuntos, después vengo y me acepto al Señor. Es que en el Señor no. O sea, ¿quién puede arreglar sus propios asuntos? Nadie. Si no es por la gracia y la misericordia de Dios, que Él nos hace saber la necesidad que hay en nuestra alma, en nuestra materia, en la carne. Nadie quiere estar en este lugar, porque la carne, ya hemos hablado de esto otras veces, que la carne lo que quiere es diversión, entretenimiento. Y hoy, hermanos, en las redes, si usted tiene ese famoso Facebook, Instagram o Twitter y todas estas redes sociales, usted tiene tiempo para entretenerse, pero nunca le va a dar algo que su alma necesita, excepto aquellos que también tienen o postean cosas que están de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando estudiaba este tema, Dios me hacía sentir algo parecido, no similar, no podemos similar al Evangelio del Reino. Pero cuando usted y yo, algunas veces nos ha tocado vivir en la era de las computadoras y todo eso, viene usted y aplica y le piden un currículo, y en ese currículo usted tiene que poner lo que usted sabe hacer y lo que usted no sabe hacer. O sea, lo emplea de acuerdo a su capacidad, y de acuerdo a la capacidad que usted puede demostrar al patrón o a la empresa de la cual usted lo emplea, así le pagan un salario o le dan el pago. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos nulos, cero, no sabíamos nada. Entonces, pero el Señor nos contrata para este trabajo de predicar el evangelio del reino, hermano. Pero exacto, nosotros no podíamos, no calificamos para el trabajo que por su gracia y su misericordia ahora Él nos otorga a cada uno de nosotros. La Biblia dice que lo vil del mundo y lo menospreciado llamó Dios. Oiga, como dice la Biblia. Entonces esto quiere decir que nosotros no teníamos un currículo bueno, que nuestro resumen, como dicen en inglés, hermano, no teníamos para ser contratados por el Señor. Y por eso es, hermano, que lo que ahora
hacemos, lo hacemos es por la misma gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. No es porque éramos merecedores, hermano, lo que usted sabe hacer, excepto aquellos que ya traen un talento, un don, algo especial. Pero la mayoría, hermano, de los que hemos venido por la misericordia y la gracia que el Señor nos ha extendido, veníamos a cero. Aleluya. Y esto es lo que nos hace entender que Dios no está llamando personas perfectas. Porque si fuéramos perfectos, Dios no hubiera tenido necesidad de haber venido a morir en esa cruz, pagar por cada uno de nosotros. Sino que Dios llama personas imperfectas para darnos a través de su gracia y el servicio que el mismo Señor nos da, a que podamos obrar o trabajar en su viña para ser llamados hijos de Dios conforme a la voluntad de Él. Si predicamos este evangelio que dice el apóstol Pablo, que él no se avergonzaba porque él sabía cómo Dios había tratado con su vida. Si usted lee la historia de Pablo, antes él se llamaba Saulo de Tarso, no eras Pablo, pero Dios le cambió el nombre cuando fue alcanzado por la gracia que él mismo habla en muchas de sus cartas, hermano, que dice que él no era digno. Él llegó a los pies del Señor como algo innecesario, o sea, algo que no necesitaba, o algo como un aborto, dice el apóstol. Así llegó el apóstol Pablo, y fue uno de los apóstoles que el cual él mismo dice que no es merecido llamarse apóstol, porque él persiguió a la iglesia del Señor. Estamos aquí. Por su nombre, aleluya. Hoy en día saliera un Saulo de Tarso. En tal hogar hace culto. Él dice en la Biblia, aquí en lo que encontramos Hechos de los Apóstoles, dice que él iba y pedía cartas a los sacerdotes y a los líderes de ese tiempo para ir y sacar a todo aquel que invocaba el nombre de Dios o que hablaba de ese nombre que en ese tiempo había revolucionado a toda la nación de Israel. Y entonces él quería deshacer, antes de haber sido alcanzado por el Señor, él quería deshacer a todo aquel que invocaba el nombre de Jesús. ¿Cómo nos iría hoy en día? En Springfield 6808 de la Cloudser Core está una célula o un culto. Vamos a ir allá a ver qué tal no sé cómo nos iría a nosotros. Pero acá lo que hemos leído, dice el apóstol hablando, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Ahora, hay cosas que también con el tiempo, nosotros cuando escudriñamos la palabra, tenemos que ir adoptando en nuestras vidas que el evangelio no solamente es por fe. El evangelio también va acompañado de obras, de la cual dice aquí en la palabra que nosotros no podemos también solamente tener obras y tener fe. O sea, tienen que ir, ¿cómo le diría? Una mezcla. Porque en el tiempo antiguo, a través de la ley, la gente quería salvarse por la obra de la carne, lo cual también era imposible,
Porque claro, Jesucristo no había venido a esta tierra, que es la gracia que a través de la fe usted y yo somos salvos. Pero cuando encontramos en la palabra del Señor, también tenemos que entender que este es un complemento. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, tener un balance en todas las cosas. Bien, nos inclinamos a la materia, a la carne, o nos inclinamos más al espíritu. Y ya no, o sea que no es que seamos muchas veces espirituales, sino que en el tiempo que Cristo anduvo, dice que los que le lideraban la religión en ese tiempo eran los sacerdotes, los doctores de la ley. O sea que ellos sabían, hermano, todo lo de la palabra del Señor. Pero el problema grande que tenían era, como lo sucede a algunos de nosotros, que no lo ponían por obra. Aleluya. Y allí es donde llegamos, en realidad, que nos da trabajo. Podemos leer mucha palabra, pero si esta palabra no la aplicamos en nuestras vidas, en el diario vivir, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice el apóstol Pablo que si nosotros a través de la Biblia leemos que Dios es amor, pero si que ese amor nosotros no lo aplicamos a nuestra vida en el diario vivir, somos, ¿qué? Dijo el apóstol Pablo, como címbalo que retiñe. Nada más el sonido, pero nada de hecho. Y por eso es que esta palabra tiene que llegar a hacernos sentir la necesidad que hay de poder, hermano, no solamente predicarla, sino vivirla. Y el apóstol Pablo, cuando habla que el evangelio es poder, porque él sabía lo que había experimentado, hermano, en el evangelio del reino, porque él dice la palabra del Señor, que la palabra que él predicaba no era solamente palabras, sino hechos. Gloria al Rey. En los días de hoy, gloria a Dios por hermano, lo que tenemos y los avances que se han logrado, pero en muchos lugares, hermano, es nada más pura palabrería, y los hechos nos, ¿cómo le diría? Nos revelan en realidad qué es lo que es. El otro día yo hablaba acerca, miren, no es fácil cuando uno trata con personas que ya conocen las cosas de Dios, pero cuando vamos a la palabra bendita del Señor, usted y yo no hablamos de nuestra propia cuenta, sino que hablamos de lo que Dios ha escrito en su palabra. Y cuando citamos la Biblia, como Cristo Jesús se la citó al enemigo de nuestras almas, que Dios lo reprenda, entonces hay evidencia que en realidad uno quiere hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta señora, una compañera de trabajo, porque a mí me han dado un medio cambio por ahí, me han puesto unas 3 semanas en un trabajo de alguien que se fue de vacaciones a Honduras. Y entonces esta señora hablaba, pero nada más hablaba de religión. Pero cuando yo le digo, bien, yo sé que usted es de este movimiento que más o menos me imagino, y se lo mencioné ahí, y con el permiso de alguno, no quiero dañar, sino que lo que quiero llegar es hacer entender de que usted y yo no estamos aquí por nada más una religión que nos convencieron, nos trajeron y nos enseñaron palabras nada más, pero no convicción. Yo pasé por ahí, pero cuando comencé a leer la palabra, me di cuenta por mí mismo lo que Dios quería trabajar y hacer en mi vida. Aleluya. Y no me quedé tranquilo. Yo comencé a escudriñar y a escudriñar y a escudriñar el por qué
nosotros hacíamos las cosas al revés, le digo yo, de lo que la palabra del Señor dice. Lea la Biblia, dése cuenta por sí misma. Yo no la puedo convencer. Es la palabra, y cuando el Espíritu llega, el Espíritu de Dios que dice que revela la palabra en nuestras vidas, es cuando nos hace entender la realidad en el lugar donde estamos metidos. Aleluya. Si usted y yo estamos acá, es porque se lee palabra y se aplica palabra. No estamos acá nada más por pasar un sábado más, un domingo más. No, es porque en realidad vemos que la palabra se aplica o se predica allá de cada uno de nosotros. Aleluya. Si usted quiere salir enojado, conmigo no va a tener ningún problema. Va a ser el problema con el que escribió esta palabra preciosa que es Dios mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay personas allá afuera que cuando uno predica la palabra, les habla del evangelio del reino, ellos dicen, pero si la palabra fue escrita por hombres humanos como nosotros, es verdad, no se lo negamos. Pero la Biblia dice que fueron hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces esa es la diferencia a un hombre común y corriente que nosotros cuando no conocíamos de Dios. O sea, fueron hombres que pagaron el precio porque esta palabra se predicaba. Muchos de ellos, si usted lee, hermano, muchos de ellos por predicar fueron muertos, como le pasó a Esteban. Cuando él recitó, hermano, en el libro de los Hechos encontramos cuando dice que Esteban recitó desde allá, desde Abraham, y trajo la historia, y dice que aquellos, cuando más escuchaba, dice que sus oídos, hermano, le refutaban la palabra porque les tocaba. Y eso es cuando nosotros andamos más delante de Dios y la palabra llega, hace, hermano, estragos en nuestra vida, porque Dios nos confronta a través de su palabra. No es el ser humano. Amén, hermano. Nosotros vemos un poco bravos aquí cuando predicamos, pero no es que estemos enojados. Hay algunos, en realidad, porque de todos sabemos en la Biblia. Hay algunos hermanos que cuando no aceptan el mensaje, hermano, van medio enojados, que quisieran agarrar y traer la pura fuerza. Pero el evangelio no es así. El evangelio, hermano, ¿sabe lo bonito que me gusta del evangelio? Es esto: que Dios no lo trae a la fuerza a uno, no lo obliga. Cuando usted y yo escuchamos el evangelio, bien podemos decir, lo tomo o lo dejo. O sea, no hay problema. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiero, dicen por ahí. Hay un dicho popular muy común: con mi gusto y con mi gana, dicen por allá. Añádale lo siguiente. Entonces, con personas así, hermano, Dios tiene que hacer un trabajo especial. ¿Qué? Dar un sopapo, como le pasó a Saulo, del cual estábamos hablando ya un rato, porque dice que Saulo de Tarso estaba entenebrecido en terminar la iglesia que había iniciado esta obra. Esa era la meta de él. Y dice que camino a Damasco, yo no sé qué camino nosotros llevábamos cuando Dios nos encontró, cuando Dios nos dio el bombazo y caímos y despertamos a la realidad. Algunos de nosotros hemos dado un testimonio acá, hemos dicho lo que éramos antes de que el Señor nos encontrara. Entonces Dios hizo el trabajo, hermano, porque nosotros no queríamos escuchar. Muchas veces, hermano, nos hablaban: hermano, venga, acepta al Señor, mire que el Señor va a trabajar con ese caso que usted tiene, con esta enfermedad, Dios va a tratar con él. No, queríamos hacer lo que nosotros nos gustaba. Alabado su nombre, aleluya. Dice la palabra del Señor, Aleluya. que cuando Saulo iba camino a Damasco, dice que fue envuelto por una luz. Muchos dicen que se cayó del caballo.
Pero lo que sí dice la palabra que fue rodeado por una luz que lo tiró a tierra. Y de esa luz salió una voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Cuando nosotros vamos en contra de lo establecido por Dios en su palabra, vamos camino equivocado. Aleluya. Vamos que cualquier rato Aleluya. va a ser el bombazo y vamos a decir, porque muchas veces nosotros tenemos esa palabra así rapidito, se nos sale: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, hagámonos un autoexamen Aleluya. y Aleluya. digámosle al Señor lo que nosotros hemos cometido. Pero es que somos duros, hermano, para decir. Y yo el otro día predicaba y decía: hermano, es que somos duros para decir: perdónenme, hermano. Sé que cometí pecado contra usted. Sé que le ofendí. Y o sea, nos cuesta a nosotros. Pero en el Evangelio, cuando se nos predica el Evangelio, Dios nos pone, hermano, contra la espada y la pared. Que no hay otra opción. Dios nos dice a través de la palabra, que son las buenas nuevas de salvación, que nos da vida. Pero si no queremos vida, entonces ¿qué es lo contrario a la vida? Muerte. Santo, aleluya. El Evangelio dice acá que el justo por la fe vivirá. Vemos en el caso de Abraham. Abraham no se le había predicado fe como a nosotros se nos ha predicado la fe en Cristo Jesús. Pero dice que Abraham, dice que salió del Ur de los Caldeos, donde vivía su familia, y Dios lo mandó a un lugar que él no conocía. Pero por eso dice que él se inició, se encaminó allá, hermano, a la deriva. Y por eso es que se le conoce el hombre de la fe. Porque él hizo cosas, hermano, que por fe él sabía que iba a encontrar. En el caso, hermano, si yo no sé, hermano, todos nosotros cuando se nos habla de los hijos, es lo más preciado que Dios nos ha dado, nuestra familia. Y en el caso de Abraham, que era el único hijo, Isaac, que le había dado el hijo de la promesa, pero cuando Dios dice que le dijo que lo fuera a sacrificar por él, él no se negó, sino que lo llevó al sacrificio para ver Dios tanto amor tenía Abraham hacia Dios. ¿Por qué llevaba a sacrificar a su hijo? Aleluya. No, a nosotros, hermanos, cuando se nos enferma un hijo pequeño, estamos hasta contradiciendo contra Dios. ¿Por qué? Mi hijo, yo te sirvo, yo te doy, aquí y allá. No ponemos excusas de una y otra. Por eso, cuando encontramos en la palabra preciosa del Señor y vamos acerca de la fe, o sea, tenemos fe en Cristo Jesús que somos salvos. Pero luego Dios añade, hermano, que no solo es por fe, sino que el apóstol Santiago nos dice allá en el capítulo 2, vayamos al libro de Santiago. Aleluya. Lo que les digo, esto es, hermano, o sea, el evangelio del reino no solamente es de palabra, sino que es de hecho. Y Dios quiere ver qué tanto nosotros queremos, hermano, aportar en pro de su obra, ya que nosotros, hermano, lo hacemos no porque nosotros tengamos, sino porque Dios mismo nos da el hacer, como el querer hacer su voluntad. Capítulo 2 del libro de Santiago, vayamos y veamos lo que en la palabra del Señor nos habla. Capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle?
Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No hay amén, pero ahí vamos. Aleluya. El versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es bastante contradictorio y muchas veces nosotros tomamos lo que nos conviene. Pero si aplicamos la palabra a nuestra vida, vemos que no es como nosotros pensamos o creemos. Porque es obvio, hermano, que en el tiempo antiguo nadie pudo ser salvo a través, hermano, de los mandamientos que Dios le instituyó o le dio al pueblo de Israel, porque nadie los pudo cumplir. Pero cuando vino, hermano, la palabra del Señor, el evangelio del reino a esta tierra, dice que las buenas nuevas de salvación que vinieron a nosotros, el cambio fue directamente, o sea, hubo un cambio diferente. Porque en Cristo Jesús se cumplió, hermano, a totalidad lo que en el antiguo tiempo no se pudo hacer. En Cristo Jesús fue el medio que para la humanidad entera, hermano, que nosotros veamos a Él, aceptemos a Él y tratemos de hacer su voluntad en nuestra vida. ¿Es fácil? No. Pero tampoco es imposible. Porque en Cristo Jesús, dice la Biblia, hermano, que estamos totalmente seguros cuando hacemos su voluntad. Pero aquí es donde tenemos el pequeño trabajo. Cuando Dios nos dice a través de su palabra: haz esto, nosotros, hermano, hacemos muchas veces lo diferente. Pero cuando a través de la palabra entendemos que es la única salida para nosotros los seres humanos, obedecer a su palabra, tratar de, o sea, ponerla por obra, aunque nos dé trabajo, pero tenemos que hacerlo. Yo sé, hermano, que para nosotros los seres humanos no gusta que nos endulcen el oído, hermano, si de esta humanidad, si somos. Hay un evangelio hoy en día que produce muchos adeptos, o sea, trae muchas personas. Cuando le hablan y le dicen: Dios está interesado en su corazón, pero usted ande como a usted le plazca. Es una doctrina que le llaman salvos, siempre salvos. Pero si Dios se interesara solo en eso, ¿para qué no? Dios se interesa totalmente en cada uno de nosotros completo. Y Dios es celoso. Si no ve lo que sucedía en el tiempo antiguo, cuando dice que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, dice que Dios lo entregaba a los pueblos paganos. O sea que Dios es un Dios celoso. Dios lo cela a usted, me cela a mí.
Porque Él quiere que usted y yo le sirvamos solo a Él y que le adoremos solo a Él. Por eso es que dice en el libro, hermano, cuando dice que no te harás dioses ajenos delante de mí. Jesucristo, esos 10 mandamientos los trajo y solamente dejó 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y luego sigue otro que dice el Señor, que es semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Y allí es donde tenemos un poco, o diría mucha, Aleluya. a nosotros, en amar a los demás como a nosotros mismos, en estimar a los demás como a nosotros. El apóstol Pablo dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros. Ahí donde nos da trabajo. Pero Dios, a través de su palabra, si usted y yo somos lectores de ella y hacedores de ella, nos vamos a dar cuenta que no es difícil, es fácil. Cuando se da, hermano, que Dios trabaje en nosotros. Cuando nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, vamos a tener trabajo y nos van a salir mal las cosas. Nos van a salir mal. Pero cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas a través, hermano, del Evangelio que ha llegado a nosotros, no fue que nosotros lo buscamos, sino que el Evangelio vino a nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Nos dio vida. Cuando nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Aleluya, gloria al Rey. En esa condición nos encontró el Señor. Cuando yo leo la palabra preciosa del Señor y veo lo que Cristo Jesús hizo mientras anduvo en esta tierra. Dice la Biblia, hermano, que multitudes lo seguían. Donde quiera que él iba, adelante estaban esperándolo. O sea que, bueno, no sé cómo era que trabajaban eso, a la carrera, iban a esperarlo, pero el Señor también fue duro y directo con algunos de ellos. Aleluya. O sea que vemos, hermano, al que dice en la Biblia acá, que es un Dios de amor, pero que también cuando nosotros solamente le buscamos por lo que Él nos puede dar, también Él nos da un revés. ¿Sabe cómo les dijo a las multitudes? Si nos dijeran a nosotros, no, que algunos ya casi estamos ya ahí. Y que nos dijera el Señor así, ustedes me seguís, les dijo el Señor, porque les doy de comer. Eso es lo que la gente se quería. Y allí es donde nosotros tenemos dificultad, cuando Dios comienza y nos pone su palabra y comenzamos a saber que el Evangelio no es como allá afuera nos pintaron. Porque allá afuera nos decían, hermano, acepte al Señor. Si usted está enfermo, la enfermedad el Señor la va a quitar. Sí, la va a quitar, pero va a tener que pasar un proceso. Dios hace pasar procesos. Depende cómo uno venga también, si viene solamente por los ánimos, quiere en realidad ser un discípulo del Señor y seguirle donde quiera que vaya. Muchos se acercaron al Señor y le dijeron, el joven le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? El Señor le dio las pautas a seguir. Y el joven rico dice que volvió triste. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos más prioridad. Y es así, porque somos Aleluya, mi Señor. ponemos más prioridad a las cosas que perecen que a las cosas que permanecen para siempre. Dios nos ayuda. Aleluya. Para que podamos, hermano, entender la palabra, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a nuestra vida. ¿Qué tan agradecido estoy yo con Dios? ¿Qué tanto agradecimiento tengo en mi vida del Señor haberme encontrado en la condición en la cual yo me encontraba? Ahora, los hechos van a decir qué tan agradecido yo estoy. O no le tomo importancia al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Depende de cada uno de nosotros. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no cambia, su palabra tampoco. Su palabra, dice la Biblia, que es veraz, es eficaz, su palabra es tangible, su palabra, hermano, no tenemos para dónde nosotros correr cuando Dios nos confronta a través de su palabra. ¿Por qué dice la palabra que su palabra es cortante más que espada de doble filo que penetra ¿dónde? Hasta lo más profundo? O sea que Dios conoce. Voy a ir a la iglesia hoy porque por ahí dice no hay partidos, no tengo nada que hacer. Porque no he pagado el cable, no tengo nada que ver. Voy a ir a la iglesia. No es así. Dios nos ha congregado y nos ha reunido porque dice la palabra preciosa que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si Dios lo ha traído a este lugar por, no sé, las razones, usted las conoce, Dios también, pero Dios quiere tratar con su vida, con mi vida, con todos los que estamos acá. Dios quiere que no salgamos como entramos por esa puerta, sino que Él quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser, y que Él tome el control de cada uno de nosotros. Hemos escuchado testimonio de muchas personas que dicen que ellos trataron por todos los medios, como la mujer aquella que dice que padecía del flujo de sangre, que dice que trató por todos los medios 12 años, pero dice que cuando oyó que andaba Jesús, entre la multitud se metió ella, y ella decía por fe, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. Y entre la multitud dice que la mujer logró tocar el borde del manto de Jesús, y dice que Jesús en ese momento sintió que el poder salió de él. Y le preguntó a los discípulos, ¿alguien me ha tocado? Pedro le dijo, y era normal lo que Pedro le dijo. Pero Señor, si andas entre tanta gente aquí, todos te aprietan y para todos lados, porque la multitud, no, dijo el Señor, alguien me ha tocado porque el poder ha salido de él. Y ese es el poder que Dios, hermano, cuando uno viene, hermano, necesitado, Dios nunca lo deja fuera. Dios extiende su brazo de amor, su brazo de misericordia. Tan mal puede ser uno, tan mal, pero para Él no hay nada imposible. La Biblia dice que para Dios todo es posible, y para el que cree también todo le es posible. Solamente falta que nosotros demos un paso hacia el Señor y le digamos, heme aquí estoy delante de ti. Vamos a tener un momento de oración. Póngase en pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, agradecerle por todo lo bueno que Él ha sido para con cada uno de nosotros.